Continuamos con la sesión de degenerativas y la última charla le corresponde a nuestro compañero de LUC, el doctor Francisco Medina Romero, Paco para todos nosotros porque se pasa más tiempo en el servicio de radiología como es un tío inteligente, casi, ¿no?, que en el de medicina nuclear. Paco, ¿cómo es? Bueno, neurodegenerativa, ¿dónde estamos y dónde vamos? No te han machacado mucho de los demás, ¿no? ¿Te han respetado mucho? No, bueno, me Más o ha menos. venido bien. Pues muy bien, yo les voy a hablar de la imagen nuclear en los trastornos neurodegenerativos. Haré un pequeño repaso de dónde estamos. Como sé que la audiencia es diversa, pues haré una pequeña introducción sobre la técnica y luego haré pequeños incisos sobre hacia dónde vamos. Algunas de esas partes se han mencionado en las charlas anteriores, lo cual me viene bien porque, bueno, doy un poco otro punto de vista. Entonces, empezaré hablando sobre dónde estamos, sobre el SPECT cerebral, que es la técnica que se ha venido usando durante bastante tiempo. Pues en el SPECT cerebral es la tomografía por emisión de fotón único y en ella le inyectamos un radiofármaco en vía periférica al paciente. Dejamos un periodo de tiempo de captación de ese radiofármaco en el que llega al cerebro cruzando la barrera hematoencefálica y luego le colocamos entre los dos detectores, se aproximan y hacen un barrido de 360 grados alrededor del cerebro del paciente y obtenemos esas imágenes que son en crudo. Esas imágenes en crudo las procesamos y obtenemos unas imágenes pues un poquito de mejor calidad. En el caso de SPECT utilizaremos principalmente dos radiofármacos. Los dos vienen unidos al isótopo principal que tenemos en medicina nuclear, que es el Tc-99, y el de arriba sería el HMPAO y el de abajo el LSD. Luego les cuento un poquito la diferencia que hay entre uno y otro. Respecto al PET, que es la tomografía por emisión de positrones, pues unimos principalmente, en el caso de la fluor 18 FDG, unimos el flúor 18, lo unimos a la glucosa, se lo inyectamos por vía periférica al paciente, dejamos pasar un tiempo de captación. También tiene que estar en un ambiente tranquilo pero evitando que tenga los ojos cerrados, y luego colocamos al paciente igual dentro de un anillo de detectores y ese radiofármaco se deposita en el cerebro, en el tejido neuronal, y emite positrones. Esos positrones se aniquilan recién llegado a su punto a su órgano diana y emiten dos fotones en la misma dirección, sentidos opuestos. Ese anillo detector detecta líneas de respuesta, con lo cual ya es el doble de información que lo que detectaría el SPECT y además son muchos más detectores. Las imágenes son de mayor resolución. Esa es la principal diferencia que tendremos en estos estudios. La diferencia entre el SPECT de perfusión y el PET cerebral con flúor 18 glucosa será sobre todo la resolución. Hay otras diferencias, pero bueno, para este caso me sirve eso. Aquí tenemos uno y otro. Respecto al SPECT, decirles que con HMPAO, si se fijan un poquito, bueno, si se fijan un poquito, tenemos ahí el tálamo gastando un poquito más, creo que se apagó. Tenemos ahí el tálamo gastando un poquito más y luego el cerebelo gasta un poquito menos. Ahí está, gracias. Esa es la principal diferencia entre un radiofármaco y el otro. A usos prácticos son iguales. Esto sería como se ve el PET en el estudio cuerpo completo. Las zonas más oscuras son las más castantes, entonces tenemos el miocardio, tenemos la actividad excretora, acumulándose el radiofármaco en la vejiga, y luego una zona que gasta muchísimo, que es el cerebro, consume muchísima glucosa. En el PET cerebral, pues como ya se comentó también antes, nosotros buscamos áreas hipometabólicas, que al fin y al cabo representan pues deterioro, disfunción, muerte neuronal. Estas son las principales áreas anatómicas que tenemos, que sí son más relevantes en el estudio de las demencias, pues son muy parecidas a las de resonancia, cualquier estudio morfológico. Muy relevante para nosotros, como decía Cristina antes, pues el cíngulo anterior, el cíngulo posterior, la corteza primaria sensitiva motora, aquí está el núcleo caudado, el putamen tenemos más estudios para estudiarlo, ya lo veremos en DASCAN, el tálamo un poquito, parietal y luego el occipital, y luego vemos que la sustancia blanca es hipometabólica, no capta. Lo que más capta, la sustancia gris, los ganglios de la base. Entonces, esto sería un estudio PCT normal. Vamos haciendo un barrido de arriba abajo, vemos como el mayor depósito del trazador está en la sustancia gris,
Ahí aparecen un poquito los ojos, que también es habitual que se vean y que es preferible que se vean, porque cuando no se ven quiere decir que el paciente ha tenido los ojos cerrados y eso produce hipometabolismos occipitales, que nos lleva a confundirnos muchas veces. Entonces, ya vieron que tenemos escalas de color diferentes, podemos ver los estudios en blanco y negro, podemos verlos en escalas de color que nos proporcionan las casas comerciales, pero bueno, siempre los colores, normalmente los colores más vívidos suelen ser de mayor captación y, como en estos casos, luego están las escalas invertidas, pero bueno, estos son áreas hipometabólicas y estos son hipermetabólicas. Buscamos siempre hipometabolismos, que son los deterioros neuronales. Podemos hacer también cuantificaciones y reconstrucciones. Cuantificaciones clásicamente se ha venido utilizando con el SPED cerebral, se ha venido utilizando los mapeos estadísticos paramétricos. Luego también, bueno, esto también es otro mapeo estadístico, y luego también tenemos reconstrucciones SSP, que luego las veremos, y los mapas de Z-score, que es un poquito también hacia dónde vamos en cuanto a la cuantificación. Nosotros en medicina nuclear estamos acostumbrados a usarlo, sobre todo los Z-score, por las densitometrías. El Z-score lo que hace es compararnos una área hipometabólica de una zona en concreto con una población de referencia y nos ofrece valores en función de desviaciones estándar. Entonces, esto sería un mapa de Z-score normal porque son todo colores oscuros o azules oscuros y cuando hay desviaciones estándar en las áreas hipometabólicas nos lo resalta con colores vívidos. Y luego también además hacemos correlación con CT o resonancia, que es súper importante para nosotros también. Entonces, este es el ejemplo de un caso de un PET con un gran área hipometabólica en el hemisferio cerebral izquierdo. Si lo correlacionamos con el CT, vemos que es un quiste subaracnoideo gigante. Súper importante siempre. Entonces, para hablarles un poco de las demencias, pues voy a contarles una serie de casos que son casos típicos, casos patrones, algunos más habituales, otros no tanto. Este sería el primer caso de un paciente de 83 años con un deterioro cognitivo leve. Arriba tenemos los 3 cortes axiales del PET. Como ya les dije, la máxima captación, la sustancia gris, ganglios de la base, el tálamo. Esto podría decirse que es un estudio PET normal. Esto de aquí en medio es una cuantificación con SSP, que es un mapeo estadístico tridimensional, estereotásico, en el que se ven en azul los hipometabolismos. Este hipometabolismo de aquí es ventrículo, eso no es patológico. Y el resto sería normal, no hay ninguna área hipometabólica que llame la atención. Y este de aquí abajo es el mapa de Z-score, que tampoco tiene ningún color rojo, con lo cual no hay un área hipometabólica que tenga más de una desviación estándar respecto a una población normal. Sería un estudio normal. El segundo caso, una mujer de 79 años con un deterioro cognitivo leve. Aquí en los cortes axiales y coronales de PET vemos que tampoco hay ningún área hipometabólica así que llame la atención. Bueno, nada significativo. El SSP se ve todo bastante rojito, un buen color, estaría bien. A lo mejor tendría los ojos abiertos, se estaría moviendo mucho. Y luego el mapa de Z-score, sin embargo, pues hay una zona que nos resalta mucho. Ese es el cíngulo posterior. Para nosotros sería un único hallazgo en una cuantificación. Realmente es el hallazgo más frecuente de un Alzheimer incipiente, pero solo lo estamos viendo en una cuantificación, con lo cual habría que ponerse en contacto con el neurólogo y un poco poner en común el caso porque es un único hallazgo. Habría que evaluar el grado de sospecha como para darle validez, como darle significación patológica a ese caso. Pero podría ser un Alzheimer incipiente. El paciente número 3 sería un paciente de 56 años con sospecha de Alzheimer. Y aquí vemos también los cortes axiales de PET. Aquí sí se distinguen áreas hipometabólicas claras. Fijaos aquí, pues el clásico patrón de Alzheimer lo cumple, que sería un patrón pues temporoparietal bilateral, un poquito en este caso más del lado derecho. Y esto que os comento se magnifica en los mapas de Z-score y luego además en los mapas de Z-score vemos que también tiene un poquito de afectación frontal, que la correlacionamos aquí, un poquito de afectación frontal. Esto es un Alzheimer avanzado. Tiene también afectación del cíngulo posterior, un poquito, pero sería un Alzheimer clásico. Estos son los patrones principales, el patrón principal de Alzheimer. Fijaos cómo lo cumple el paciente anterior, cómo lo cumple exactamente. El paciente 4, una sospecha de demencia vascular, cuando llegan este tipo de estudios tanto a SPED como a PET, es porque existe una sospecha de demencia subyacente, porque realmente los casos, como decía Cristina, los casos de demencia vascular, o sea, los casos vasculares, las masas, normalmente se quedan en la resonancia, no llegarían a PET. Pero distinguirla de cualquier otra demencia es fácil porque son focos.
para nosotros el patrón focal es demencia vascular. Un paciente de 60 años con alteración del comportamiento, pues también el patrón es parecido a la resonancia. Bueno, se me olvidó decir que nosotros, la utilidad realmente del PET y del SPECT es que detectamos alteraciones funcionales antes de que existan en los estudios morfológicos. Es decir, este paciente, por ejemplo, que aquí llama mucho la atención, que tuviera un hipometabolismo frontal y un hipometabolismo temporal, podría tener una resonancia normal. En este caso, alteración del comportamiento con hipometabolismo frontal y temporal, demencia frontotemporal, una variante conductual. Tiene diferentes patrones la demencia frontotemporal, podría llegar a confundirse incluso con un Alzheimer evolucionado que tuviera afectación frontal, pero clásicamente no se afecta el cíngulo posterior y en el Alzheimer sí, aunque a veces cuesta distinguirlo. Un paciente de 60 años con demencia, alucinaciones visuales y parkinsonismo, hombre, ya la clínica nos orientaría a otro tipo de enfermedad, pero si os fijáis aquí existe, pues, claro, hipometabolismo frontal, también de predominio posterior, tanto parietal como occipital, y respecto a la corteza motora. Sería compatible, podría ser una enfermedad de Corpus de Levy, pero si nos dijeran que la sospecha fuera un Alzheimer avanzado, también podríamos decir que lo tiene. Hay un hallazgo característico en la enfermedad de Corpus de Levy que puede ayudarnos a distinguirlo del Alzheimer, que es que respeta el cíngulo posterior. Eso se le llama en algunos casos el signo de la isla, y hay gente que estudia si eso nos permite distinguirlo del Alzheimer. ¿Y hacia dónde vamos en el estudio de las demencias? Pues vamos hacia el PET-amiloide. Ya se estuvo hablando largo y tendido de la utilidad del PET-amiloide. Lleva bastante tiempo fraguándose como radiofármaco, incluso ha sido portada de revistas de renombre científico. Originalmente, y se sigue usando como el radiofármaco como carbono 11 con el compuesto de Pittsburgh, pero la realidad es que el carbono 11 es un isótopo que tiene una vida media corta, dura unos 20 minutos. Y entonces eso limita un poco a tener un ciclotrón, que es el aparato donde se producen esos radiofármacos, y hay que tenerlo cerca. Si tienes un radioisótopo que te dura 20 minutos, necesitas tener equipo que te lo produce cerca, porque si no tienes que comprarlo por litro. Entonces, con el paso de los años, ese carbono 11 se ha sustituido por flúor y tenemos a disposición otros radiofármacos, el flúor 18, fluorbetapen y el fluorbetapir. Lo bueno del flúor es que tiene una vida media más larga y permite sus envíos a distancia. Dura unos 110 minutos y sí que pues, ha aumentado mucho la disponibilidad del PET amiloide. Entonces, para su valoración es relativamente sencilla, la he intentado simplificar un poco, pero bueno, existe el depósito fisiológico del amiloide, se observa la sustancia blanca cerebral y la sustancia blanca cerebelosa. Sin embargo, en un paciente patológico existe depósito de amiloide, sustancia blanca y sustancia gris. Visto así es bastante sencillo realmente. La utilidad del PET-amiloide, pues es que, pues como ya dijeron, pues el diagnóstico preclínico y que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si no tienes amiloide positivo, no vas a desarrollar Alzheimer. Eso es así. Este sería otro caso, también igual, arriba un paciente sano y arriba un paciente que podría estar asintomático, pero que va a desarrollar un Alzheimer con una alta probabilidad. Entonces, volvemos a los casos anteriores, pero ahora tenemos un amigo más, que es el PET-amiloide. El primer caso de un paciente de 83 años con deterioro cognitivo leve, tenía mucha sospecha clínica, bueno, pues podría ser un Alzheimer, bueno, oye, mírala, vamos a hacer otra prueba. Le hacemos el PET-amiloide y es negativo. Este paciente podemos decirle además que se esté tranquilo, que no va a desarrollar Alzheimer, tendrá otra cosa, pero no va a tener Alzheimer. El paciente 2, deterioro cognitivo leve, también, mujer de 79 años, teníamos un único hallazgo, la cuantificación, el cingulado posterior, le hacemos el PET-amiloide y es patológico. Pues será un Alzheimer. Este tenía una sospecha de Alzheimer y tenía todos los rasgos de Alzheimer, le hacemos un PET-amiloide, es positivo, Alzheimer. Aquí les pongo una tablita resumen de los patrones más característicos de las demencias más frecuentes. Recalcarles un poco que el amiloide puede ser positivo en la enfermedad de Alzheimer, pero puede ser positivo en 2/3 de los pacientes con enfermedad de Corpus de Levy. Y luego los patrones de PET más característicos, el Alzheimer se afecta al cíngulo posterior, parietal, temporoparietal, y luego se extiende al lóbulo frontal en los casos más avanzados. La demencia vascular es focal,
La demencia de cuerpos de Levy, pues hipometabolismo generalizado, que normalmente afecta a la corteza visual, y esta nos habla del signo del cíngulo, que se respeta, y también se respeta la corteza motora. Eso nos ayuda un poco a distinguirlo del Alzheimer en los casos más avanzados. Estaba ahí la demencia frontotemporal, frontal temporal, y luego aquí otro cuadrito de las demencias menos frecuentes. De las demencias menos frecuentes son todas amiloide negativas, salvo la degeneración corticobasal, que puede ser positiva en la variante tipo Alzheimer. Y luego de la degeneración corticobasal hablarles un poco de que el FDG, la característica principal en los estudios con glucosa, que es asimétrico, que afecta al parietal y que afecta a los ganglios de la base. La atrofia multisistema, pues la variante parkinsoniana, se afecta a los estriados. La variante cerebelosa, el tronco y el cerebelo. Y luego la parálisis supranuclear progresiva, pues afecta el lóbulo posterior, el lóbulo frontal, perdón, el mesencéfalo y los ganglios de la base. Podemos acabar con el último paciente, que era el caso más complejo de enfermedad de cuerpos de Levy, sospecha de enfermedad de cuerpos de Levy, que teníamos demencia, alucinaciones visuales, parkinsonismo, unos hallazgos de PET que, bueno, podrían estar en relación con otras enfermedades porque son hallazgos muy extensos realmente. Le hacemos un PET amiloide y es positivo. Este es el único caso en el que PET amiloide no nos distinguiría si tuviéramos la sospecha de si fuera un Alzheimer o una enfermedad de cuerpos. No nos podría distinguirlo. Pero bueno, como tiene parkinsonismo, pues aprovecho para dar el paso a la siguiente parte de la charla, que es el estudio, la medicina nuclear en el estudio de los parkinsonismos. A este paciente le podríamos haber hecho un DASCAN, y el DASCAN, como tiene afectados los ganglios de la base, pues ahora lo explicaré con más calma. Podríamos decir que es una enfermedad de cuerpos de Levy. Entonces, a modo de introducción, este suplemento del País de hace 3 semanas está bastante bien, lo explica muy bien, incluso las imágenes que trae son bastante bonitas. El SPECT con yodo 123 y ioflupano, valoramos los ganglios de la base. Y a la derecha tendríamos una imagen normal y a la izquierda una imagen patológica. Algunos os estaréis preguntando, ¿qué son estas dos cosas ahí con forma de coma que aparecen en esa imagen, con colores? ¿Qué cosa más rara? Pues si correlacionamos un poquito con resonancia, vemos cómo coinciden el caudado y el putamen. Hacen una misma imagen porque esto de aquí es muy finito. Podemos juntarlo así y ahí se correlacionan. El putamen en este caso sería izquierdo, tiene una disminución de la castación, probablemente este paciente tendría un temblor derecho. Si este paciente lo correlacionamos con la imagen anatómica, realmente lo que estamos viendo es su caudado arriba, el putamen, y en este caso estaría la vía dopaminérgica, estaría con una disminución de su número de neuronas, tendría muchas neuronas deterioradas, y el lado derecho tendría la sustancia, bueno, valoramos la vía dopaminérgica en este caso, la tendría íntegra. Los únicos falsos positivos del DASCAN realmente, o los principales falsos positivos que puede tener el DASCAN, son las interacciones medicamentosas. Es un análogo de la cocaína, y entonces cualquier fármaco por ejemplo las anfetaminas, o cualquier fármaco que altere la vía dopaminérgica podría darnos falsos positivos en la prueba. Esto es un poco hacia dónde vamos. Como ya les dije, pues los estudios PET tienen más resolución, y pues esta es la versión del DASCAN en PET. Es la fluorodopa. Es un análogo también de la dopamina, y aquí fijaos, es una sutileza pero que sirve para que veáis la diferencia de resolución entre uno y otro. Aquí no distinguimos ninguna línea, y aquí aparece una línea entre el caudado y el putamen, el brazo anterior de la cápsula interna. Además, con la dopa podemos valorar otros núcleos, y por contra la dopa sí que tiene interacciones medicamentosas con los antiparkinsonianos, con lo cual había que retirarlos pues unas 6 horas antes. Estos son los patrones principales de Parkinson que podemos tener. A la derecha sería un paciente con un DASCAN normal, que descartaríamos un Parkinson. A la izquierda tiene una hipocaptación, putamina a la izquierda. Probablemente este paciente tendría un temblor del lado derecho. Y estos son ya patrones o bien de Parkinson más avanzados o de parkinsonismos atípicos, como podrían ser estos dos. En estos casos, cuando vemos que hay hipocaptación putaminal bilateral y se afectan incluso los caudados, aquí está la vía dopaminérgica súper alterada, y básicamente descartando que haya una interacción medicamentosa, podríamos decir que muy probablemente sean parkinsonismos atípicos, enfermedad de cuerpos Levy, atrofia multisistema, parálisis supranuclear progresiva. Aquí les presento un algoritmo sobre cómo podemos diagnosticar los síndromes parkinsonianos. Siempre comenzaríamos con la resonancia nos descarta patología vascular, tumor o otras etiologías.
Pero si la resonancia nos la descarta, pues iríamos al DASCAN o a la fluorodopa si dispusiéramos de ella. Por un lado, un DASCAN normal en el contexto de un parkinsonismo sería un temblor esencial. Este es el más fácil para nosotros porque es un DASCAN normal. Sería un temblor esencial o un Parkinson secundario de etiología vascular o farmacológica. Y luego tendríamos, si tuviéramos un DASCAN patológico, se valoraría en función de la respuesta farmacológica. Si tiene buena respuesta a los antiparkinsonianos, es un Parkinson, patrón típico de Parkinson. Si tiene mala respuesta, pues lo ideal sería hacerle un PET con FDG y distinguir qué tipo de parkinsonismo atípico estamos viendo. O bien, también tenemos otras pruebas, aparte del DASCAN, que sería, ahora las comento. Entonces, esta sería una tabla un poco resumen de los diferentes patrones que tendríamos en el DASCAN. Aquí vemos como en la enfermedad de Parkinson existe pues típica degeneración, típica hipocastación progresiva a medida que evoluciona la enfermedad. Es una degeneración, se llama rostro caudal, caudo rostral, y afecta a la parte posterior del putamen y va progresando hacia las partes más anteriores. Luego la atrofia multisistema, que característicamente produce ausencia de castación en la parte más posterior del putamen, la parálisis supranuclear progresiva, que es hipocaptante normalmente, es más el caudado y la parte anterior del putamen, y la degeneración corticobasal, que característicamente es asimétrica. Perdón. Vale. Entonces, si quisiéramos diferenciar una enfermedad de Parkinson de un parkinsonismo atípico, de un Parkinson atípico, tendríamos otro radiofármaco disponible. Sería la metayodobencilguanidina, unida a yodo 123. Entonces aquí lo que valoramos es la actividad simpática a nivel cardíaco, la inervación simpática. Entonces, nosotros no es un radiofármaco que nos guste mucho usarlo porque hay que tener cuidado, porque suelen ser pacientes de edad avanzada y hay que tener cuidado porque pueden tener antecedentes de infarto, porque pueden tener cardiomiopatía. Cualquier cosa que altere la inervación cardíaca hará que aquí tengamos hipocastaciones. Entonces esas hipocastaciones pueden hacernos llevar a pensar que el paciente tiene un Parkinson. Esta sería una imagen patológica, enfermedad de Parkinson. Hay denervación cardíaca, castación leve normal en los pulmones, esto es el hígado, castando también bastante, y esto sería un Parkinson atípico. Aquí no hay denervación. ¿Qué más comento? Y luego, ¿hacia dónde vamos? Pues estos son los fármacos los radiofármacos que venimos utilizando actualmente en PET. Para el Alzheimer tenemos el amiloide y el consumo de la glucosa. Para el Parkinson tenemos la dopamina. Y para el resto de demencias, pues básicamente la glucosa. Este panorama está cambiando ya mucho y bastante de golpe. Y entonces, principalmente con la introducción del tau, el PET-tau en el estudio del Alzheimer, también en la demencia frontotemporal el tau y la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína también aparece en el Parkinson. Y luego se están marcando incluso cannabinoides en la ELA, en la... la ELA. Y luego en el Creutzfeldt-Jakob también estamos marcando placas de amiloide priónicas. Esta es una imagen de un estudio tau. A la izquierda tenemos el tau, la FDG y el PET-amiloide. Simplemente decirles que el tau ya está bastante avanzado realmente. Y luego, ¿hacia dónde vamos en cuanto a equipos? Pues también hablarles un poco del PET-resonancia. El PET-resonancia originalmente eran dos equipos separados que estaban ubicados en la misma habitación. Por un lado estaba el PET, por otro estaba la resonancia, y no se podían unir en el mismo equipo porque los detectores del PET tenían metales, entonces artefactaban el imán de la resonancia. Pero con el paso del tiempo, esos detectores de PET metálicos se han sustituido por silicona. Entonces no artefactan el imán de la resonancia y ya se ha unido en un mismo equipo. El PET-resonancia va a cambiar también el estudio de las demencias y de la neuroimagen en general, y ya por lo pronto pues vemos como en un mismo estudio podemos ver esas atrofias del hipocampo que nos hablaba Cristina, podemos ver como además son amiloide positiva, y bueno, pues están cambiando. Bueno, aquí tenemos otra imagen, pues esas atrofias que vemos en la resonancia con diferentes comportamientos según PET-amiloide. Y hay estudios también que hablan de situarlo pues como casi prueba de inicio en
En el estudio de las demencias actualmente estamos haciendo resonancia, biomarcadores en líquidos cefalorraquídeos y PET, para resolver diferentes preguntas que tal vez en un estudio de 20 minutos podríamos resolverlo más rápidamente. Y bueno, estas son las referencias que he usado para hacer la charla y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Cerramos este ciclo de degenerativas haciendo algunas preguntitas, alguna mesa. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están de ánimo? Norberto, ¿algo que nos quieras decir? Preguntarle aquí a nuestro médico nuclear. No, la única cosa en referencia a la positividad en amiloide en el PET de los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, ¿Sí? que yo creo que eso no hay que considerarlo como un fallo de la técnica. No, correcto, efectivamente. Probablemente Sí. es una evolución del concepto. Correcto, es decir, correcto. Yo creo que en los próximos años la demencia por cuerpos de Lewy va a perder su identidad propia. Correcto. Y va a quedar como un añadido, un subtipo dentro de la enfermedad de Alzheimer, porque la copatología en las dos entidades está por encima del 50%. Entonces, yo creo que ese es un poco el matiz únicamente. No es un falso positivo. Te está diciendo que en la misma persona hay copatología de los dos lados. Correcto. La realidad es que en muchos artículos de diagnóstico la mayoría viene como falso positivo. Pero la realidad es que si ahondas un poquito en el tema, dicen que realmente nos ocurre lo mismo a nosotros con la atrofia multisistema variante parkinsoniana o variante cerebelosa. La variante parkinsoniana nos tiene también el DASCAM patológico y también tiene la metayodo patológica. O sea, realmente son entidades a las que nosotros le ponemos nombre, pero a veces es difícil distinguirla anatomopatológicamente, o sea, tienen depósitos similares. Totalmente de acuerdo. Vamos. Y lo único que es un comentario para cuando alguna empresa nos servirá. En la Candelaria sí que hay disponibilidad de cámara PET, porque que yo sepa el florbetapir lo están sintetizando en Zaragoza, creo, no llega aquí, y el otro florbetaben creo que se abría la posibilidad, pero hasta ahora, bueno. Yo creo que son factibles los dos. Si llega la glucosa, el amiloide es cuestión de tiempo, y no sé, dedicación, pero vamos que... Y presupuesto. Y presupuesto, sí, presupuesto. Hombre, tal vez el concreto del amiloide, eso ya es una opinión personal, pero en concreto el amiloide, pues tal vez en la medicina privada tiene muchísimo margen, porque el diagnóstico preclínico, cualquier paciente, pues, la gente se obceque con que tiene un Alzheimer, y entiendo que hay pacientes demandantes y que a lo mejor eso no se les puede atender de esa forma en la medicina pública. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo. La realidad es que en la península el PET-amiloide ya tiene bastante... Muchísimo, vamos. Faltan Canarias, realmente, falta Canarias. No es ninguna novedad por ahí fuera. Algo parecido ocurre con el PET-resonancia. El PET-resonancia está teniendo ahora mismo una expansión en la península importante y será cuestión de tiempo. Nada, muchas gracias, me encantó tu charla. Gracias.